Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto volver a saludarles. Espero que hayan celebrado el Día de las Madres, que hayan tenido una excelente tarde. Vamos a retomar la sesión en donde nos quedamos el lunes. Permítame empezar a compartir la presentación. Deme unos momentos. Listo. Entonces, para recapitular en dónde estábamos la sesión pasada, bueno, lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Dijimos que queríamos eh, recordar conceptos y nociones básicas para introducirnos adecuadamente en el marco teórico conceptual que ha venido usando la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para atender los casos que se han presentado eh, referentes a la tutela de los derechos políticos y electorales de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo la diferencia, ¿verdad? De sus conceptos básicos, categoría, sexo, género. Vimos que son los estereotipos de género, porque estos estereotipos de género pueden ser discriminatorios, pueden generar violaciones a los derechos humanos. Vimos también por qué eh, además de estas nociones, ¿verdad? Vimos un poco sobre la historia del movimiento LGBTI, vimos cómo surge el primer movimiento en Alemania en el contexto de la prohibición, en el contexto de, de la tipificación de la homosexualidad como un delito en Alemania antes y cómo después de la Primera Guerra Mundial y del crecimiento del movimiento, este movimiento, bueno, este delito se abole eh, y posteriormente, ¿verdad? Desafortunadamente vimos que el fascismo entra aceleradamente a Europa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y cómo viene otro periodo eh, de violaciones a los derechos humanos, no solamente de las personas judías, sino también de las personas homosexuales en Alemania, en el régimen nazi. Pero no es el único lugar en el mundo donde las personas homosexuales son perseguidas. Lo mismo sucede en otros regímenes totalitarios, en la dictadura franquista, en España, en las dictaduras, en general en todos los regímenes totalitarios. Es como una norma común no reconocer el derecho de las personas a tener una sexualidad abierta, una sexualidad libre. Entonces, bueno, esto estuvimos viendo, pero vimos que a pesar entonces de los avances, también vimos algunos antecedentes, ¿verdad?, del movimiento en México, y vimos que a pesar de los avances que existen, aún existen todavía muchísimos obstáculos y resistencias para tutelar eficazmente los derechos humanos y los derechos políticos específicamente de este grupo en situación de vulnerabilidad. Eh, Muchas veces pensamos, ¿no? Bueno, es que yo no discrimino, yo no violento derechos humanos, eh, o podemos decir, bueno, pero eh, es que las personas pueden llegar a sufrir, pero todos los seres humanos sufrimos, ¿no? Las personas de la comunidad LGBTI, pero no se trata de eso, se trata de un tema mucho más de fondo que es la discriminación y la violencia. Y por eso quería compartirles a continuación datos específicos, ¿no? Vamos a ver que, eh, bueno, antes quiero hablarles, ¿no?, del marco jurídico, antes de hablar ya de estadísticas. Bueno, es un documento expertas, expertos de la comunidad internacional
academia y activistas que justo en la ciudad de Yogyakarta se reunieron para establecer esta serie de principios que son de carácter orientador para que los estados partes de la Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, etcétera, los estados partes del Sistema Internacional de Naciones Unidas, tengan un instrumento orientador de cómo se debe interpretar los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la tutela de los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, es uno de los documentos que más se utiliza de manera referencial, ¿verdad?, por los operadores jurídicos para la tutela de los derechos políticos electorales. Pero también tenemos otros documentos que son de carácter orientadores, como la Declaración de Montreal de los Derechos Humanos, aprobada en 2006, ¿verdad? Y tenemos también de manera relevante la Opinión Consultiva 24-2017, que es una resolución de la OEA sobre los derechos humanos, que son orientados, que nos sirven de manera orientadora para atender este tipo de casos. Entonces, vean ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva 24 de 2017, reiteró su jurisprudencia en el sentido de que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana y que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen y la rectificación del sexo o género en documentos es un derecho protegido por la Convención. Entonces, es una obligación, vean esto que es muy importante y que podemos traer a la discusión del caso Mushe, que vamos a discutir en unos momentos. Vean, entonces, que es bien importante comprender, tener en cuenta que es un derecho de toda persona el poder cambiar, rectificar, adecuar la imagen, el nombre, el sexo o la identidad de género en los documentos relacionados con la identidad de la persona, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí les comparto, ya les compartí la presentación, si no les comparto al final de la sesión la liga de este precis. Aquí ustedes pueden ver casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se estudia temas relacionados con la violación a los derechos políticos de la comunidad LGBTI. Entonces tenemos el caso Atalo Rifo y Niñas versus Chile, Flor Freire versus Ecuador, Duque versus Colombia, Azul Rojas Marín versus Perú. Aquí les pongo la liga por si ustedes quieren revisar y profundizar en estos casos. También está este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este documento recomiendo muchísimo su consulta porque un poco parte de lo que hemos tratado nosotros de hacer desde el módulo, desde la primera sesión de este módulo, es decir, primero se hace un desarrollo del marco teórico conceptual, ¿no? Que implica el derecho al reconocimiento de la identidad de género, ¿no? Hace una aproximación a las identidades de género, entonces vienen muy bien explicado en esta guía desde mi perspectiva conceptos fundamentales como los que hemos estado estudiando, feminidades, masculinidades, personas no binarias, las identidades ancestrales, y bueno, también vienen aquí explicados diferentes casos. Entonces, esta guía es una de las que recomiendo como fuente de información y de consulta. Bueno, ¿qué más podemos mencionar como marco normativo? Tenemos
vean ustedes que en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tenemos también en 2008, la Asamblea General de la ONU promulgó la primera resolución para promover la protección de las personas trans y en la que se exhortó a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que no haya sanciones penales, detenciones, torturas o pena de muerte por estos motivos. Entonces, como estuvimos comentando la sesión pasada, todavía existen lugares en el mundo, estados como es Irán, ¿verdad?, en donde se castiga la homosexualidad con pena de muerte. Entonces, es fundamental, ¿no?, en ese sentido, tener en consideración esta primera resolución de la ONU de 2008. Y bueno, en el contexto nacional, resulta muy relevante, ¿verdad?, recordar que si existieran dudas de la obligación internacional que existe actualmente para tutelar, proteger los derechos humanos de las personas que forman parte de las disidencias sexuales, pues conviene recordar lo que señala el artículo primero constitucional, ¿verdad?, que a partir de la reforma de 2011 impone a las autoridades del Estado la obligación clara de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y también el artículo primero constitucional establece con toda claridad pues la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras categorías sospechosas, por el género o la orientación sexual. Entonces, tenemos que tener esto bien claro, ¿no? Es una obligación del Estado mexicano, no solamente convencional, sino también constitucional, la tutela de los derechos humanos, prevenir, sancionar, erradicar toda forma de violación y discriminación a las personas que forman parte de estas disidencias sexuales. También es muy recomendable, les recomiendo mucho también revisar este protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Este documento no solo contiene, además de estas nociones básicas para poder referirnos apropiadamente a las personas que forman parte de la comunidad LGBTI+, pues también contiene criterios orientadores para actuar con la debida diligencia en todos estos casos, y pues es una guía muy útil también para poder abordar estos casos con la debida diligencia. Entonces, bueno, esto es lo que les quería comentar sobre el marco internacional. Bueno, me falta mencionarles también que la CEDAW, en la observación general número 28, la CEDAW, recordemos que es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y vean que en la observación general número 28 se dice con toda claridad que los estados deben decididamente implementar medidas que prohíban la discriminación, vean esto, interseccional. Desde el módulo en donde estuvimos hablando de las personas en situación de discapacidad, vimos la importancia de referirnos a la interseccionalidad, a todas estas categorías sociales que sí, que pueden oprimir, ¿verdad?, a ciertas categorías sociales. Entonces, vean que en la CEDAW, ¿no?, claramente señala esta observación general número 28, la obligación de los estados de decididamente implementar, entonces, medidas que prohíban la discriminación interseccional que pueden sufrir las mujeres por su identidad de género, orientación sexual, religión, edad o raza. Entonces, vean, ¿no? Hemos tenido este debate recientemente, muy desafortunado, pero que bueno, es importante debatirlo desde los diferentes feminismos, ¿no? Se ha estado discutiendo si las personas trans pueden ser llamadas mujeres trans, ¿verdad? Es una discusión que han venido a traer
algunas feministas radicales, pero ven entonces que la observación general número 28 de la CEDAW con toda claridad señala que está prohibida, ¿no? Que las mujeres se van a considerar mujeres independientemente de su identidad de género, orientación sexual, religión, edad o raza. Entonces, vean que tenemos que tener en cuenta entonces esta obligación, este criterio internacional como obligatorio. Bueno, ahora, ahora sí, pasemos a ver los datos de la discriminación, ¿no? Mencionábamos que queríamos en un primer momento sensibilizar, eh, además de sensibilizar, entrar al marco teórico conceptual, pero es bien importante tener en cuenta, ¿no? Que como lo señala el artículo 2, el principio 2 de estos principios que les mencionaba de Yogyakarta, la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye entonces toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación, el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, no estamos hablando de bromas, de hacer sentir mal a las personas, estamos hablando de un concepto fundamental, la discriminación y la violencia. Entonces, vamos a ver algunas cifras. Vean, la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018 nos muestra que el 59.8% de las personas encuestadas que pertenecen a la comunidad LGBTI se han sentido discriminadas por al menos un motivo en 2017. Los más comunes han sido por el aspecto físico y por las expresiones de género, ¿no? Las expresiones de género, recordemos que son todos estos manierismos, formas de hablar, formas de comunicarse. Entonces, vean esta cifra, es contundente. 60% de las personas de la comunidad LGBTI se han sentido discriminadas simplemente por cómo se ve, por cómo hablan, por cómo se expresan, por cómo se visten. Y de ellas, el 74.4% eran mujeres trans y 74.8% hombres trans, ¿no? También tenemos el estudio de violencia extrema, eh, nos revela este dato, que de 2013 a 2018 habían, vean este dato, 261 transfeminicidios, lo que representa 55% total de asesinatos cometidos en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Entonces, vean la importancia de este módulo en específico, de la tutela, de poder sensibilizar no solamente a los operadores jurídicos, sino a la ciudadanía en general, porque pues tenemos casos de violencia extrema muy preocupantes. Y vean también, tenemos este otro dato que quería compartirles, el 50.3% de las mujeres trans y el 40.9% de los hombres trans declararon que al menos un derecho les ha sido negado injustificadamente. Entonces, aquí está, ¿no? La evidencia de que estamos hablando de un asunto de violación de los derechos humanos y que muchos de los casos desafortunadamente han llegado a los transfeminicidios. Entonces, pues no podemos tolerar este tipo de violencia, de odio, de delitos basados en el odio. Y bueno, les quería enseñar desde la sesión pasada este video. Bueno, nos lo había comentado en el módulo sobre discapacidad, que les iba a mostrar este video. Permítanme un momento. Perdón, no se escucha el audio del video.
Tiene apagado el micrófono. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí pudieron escuchar el video? ¿No? Yo lo pasé todo y bueno, No, no se preocupen. Pero vieron los subtítulos, ¿verdad? Ah, bueno, con eso podemos estar conformes. Bueno, se los platico de todas maneras. no se escuchó. Eh, qué mal, perdonen. Se los comento entonces, porque tengo como problemas con el audio, porque no estoy en una cafetería, y entonces hay mucho ruido. Pero se los comento mejor. Lo que ustedes vieron eh, es una campaña que me gusta en lo particular mucho, porque busca justo, ¿no? Poder visibilizar de qué manera las personas de la comunidad LGBTI enfrentan mayores cargas, ¿no? Mayores situaciones, bueno, situaciones de discriminación y de violencia, y cómo esto vulnera sus derechos humanos, ¿no? Entonces, en una obra bien que les recomiendo muchísimo, que es una de mis preferidas, La peste, de Albert Camus, él hace referencia a por qué los ciudadanos de esa novela, la ciudad de Orán, que había sido invadida por la peste, no eran sensibles a la cantidad de muertos que había por esa enfermedad. Y me gusta mucho la reflexión que hace, y es que a veces los seres humanos no, no caemos en este tipo no nos damos cuenta de la gravedad de, los, de las situaciones que pueden vivir otras personas, porque no lo vivimos, pero decía Camus que no podía advertir la ciudad de Orán la magnitud de las muertes por la peste, porque no veían los ciudadanos los cuerpos apilados unos sobre otros de todos los conciudadanos que no habían tenido suerte y que se habían contagiado de esta enfermedad que se pensaba erradicada, ¿no? En la novela. Entonces, es una reflexión que me parece muy interesante, porque generalmente, eh, si todavía tenemos una gran discriminación en nuestras sociedades que aspiran a ser democráticas, mucho se debe a esto, ¿no? A que lo que veníamos comentando la sesión pasada, que tenemos esta, este deseo profundo de que los demás sean como nosotros, tenemos miedo a la diferencia, tenemos una tentación muy grande a querer controlar cómo hablan, cómo se dicen los demás, ¿verdad? Además de esta idea de la normalidad de la que estuvimos hablando, que cuestionamos qué significa en un momento dado ser normal, y que pretendemos entonces tener sociedades monocromáticas, ¿no? También mencionábamos esta idea de que se ha querido comprender eh, a las sociedades humanas a partir de la idea del hombre en singular, ¿no? Como si todos los hombres fueran iguales, ¿verdad? De entrada, y bueno, de entrada excluyendo también al otro género y sexo humano. Entonces, eh, por eso me gustan este tipo de campañas. Yo se la quería compartir aquí, porque nos permiten ver visualmente de qué manera las personas de esta comunidad pueden enfrentar mayores situaciones de violencia y discriminación que una persona entonces cisgénero o una persona heterosexual, ¿verdad? Definitivamente podemos ver, ¿no? Cómo van cargando una gran cantidad de ladrillos, más ladrillos, las personas que se han sentido discriminadas, violentadas. En esta campaña en particular se hablaba del trabajo, ¿no? Pero así como podemos estudiar el fenómeno de la discriminación
en el campo laboral, lo podemos estudiar en todos lados, en la familia, en las relaciones sociales, en las universidades, en las escuelas, en los partidos políticos, ¿no? Me parece que esa sería una reflexión muy importante que tendríamos que hacer. ¿Cómo han enfrentado los partidos políticos la obligación de inscribir personas de la comunidad LGBTI en los cargos de elección popular a partir de la acción afirmativa que se ordena por primera vez a nivel federal en 2021 y que también se han incorporado ya en una gran cantidad de entidades federativas? Ahorita vamos a ver qué entidades federativas ya contemplan acción afirmativa para personas de la comunidad LGBTI. Entonces, ¿cómo se vive esta discriminación en los partidos políticos? ¿Cómo lo han afrontado los partidos más conservadores? Esas son las situaciones que debemos de pensar y reflexionar en el contexto de este módulo, ¿no? ¿Cómo se vive la discriminación también en las instituciones electorales? ¿Qué tan capacitados, capacitadas estamos para atender a las personas que se acercan de la comunidad a las instituciones públicas para ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones me parecen muy importantes y bueno, yo les quería compartir este video. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, reflexión. Ya saben que en cualquier momento que tengan algo que comentarnos, que compartirnos, pueden compartirlo ya sea en el chat o alzar la mano. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ya no les voy a poner este video porque pues no se va a escuchar, pero les comparto la liga para que ustedes puedan verlo posteriormente. Ahora sí vamos a entrar a la parte del análisis de los casos, ¿verdad? Que es lo último de nuestro temario. Denme un momento. Ok, entonces, bueno, vamos a ver algunos casos. La idea es que podamos discutirlo sobre, bueno, vamos a ver que los principales temas que han llegado son pocos casos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. El primer caso que se presentó fue el caso de las personas Mushes en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y vamos a ver que el primer problema que se plantea entonces aquí tiene que ver con, de entrada, cómo registramos a las personas trans cuando estamos hablando de acciones afirmativas. ¿Es suficiente acciones afirmativas desde la perspectiva del binarismo de género, hombre y mujer? ¿No? Esto fue uno de los principales desafíos de esta sentencia, pero sobre todo el mayor problema es cómo se acredita en el derecho electoral que una persona pertenece a la comunidad LGBTI. Basta la autoadscripción simple o la autoadscripción calificada. Vamos a ver que ese fue el principal problema que se debatió. Y este caso no fue resuelto por eso, por unanimidad, ¿no? Y después de analizar el caso Mushes del estado de Oaxaca, vamos también a ver algunos casos relacionados con la integración de autoridades electorales. Vamos a ver cómo se incorporaron estas primeras cuotas arcoíris al sistema electoral mexicano en algunas entidades federativas y también los casos que han llegado a nivel federal. Y vamos a ver después, al final, qué tan útiles han sido estas acciones afirmativas y comentar un poco también el caso de Cuadri,
que la sala regional especializada, ¿verdad?, ordenó a Cuadri una disculpa pública, ¿verdad?, por haber hecho actos de discriminación en contra de una diputada que se autoadscribe como persona trans. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer caso. Es el sub-JDC 304 de 2018. Yo me imagino que ya todas y todos lo hemos leído, lo hemos revisado, pero vamos a recordar brevemente qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, entre otras denuncias, el 7 de mayo de 2018, en el contexto de la elección local en el estado de Oaxaca, ciudadanas de diferentes colectivos transgénero presentaron escritos de queja ante el IEPCO. El IEPCO es el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, el OPLE en Oaxaca, ¿verdad?, por una supuesta usurpación de identidad trans. En un primer momento, el IEPCO, a través de medidas cautelares, cancela precautoriamente 17 de 19 candidaturas denunciadas. Posteriormente, el 1 de junio, decide cancelar definitivamente ya las 17 candidaturas, impone amonestación pública al Partido Verde Ecologista de México, al PRD, al PAN y al PRI, y la supresión de 18 meses de prerrogativas de gasto ordinario a Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Entonces, este caso llega al conocimiento de la Sala Superior y vean que la litis, el problema jurídico a resolver en este caso, eran dos, ¿no? Y se dice en la sentencia. Primero, determinar si el procedimiento ordinario sancionador era la vía correcta para resolver un caso de usurpación de la identidad de género en una acción afirmativa, que bueno, eso no es lo más relevante para el tema que nos ocupa. Y la otra cuestión, si debía subsistir las candidaturas denunciadas, dado que el único requisito era justo la autoadscripción de género, ¿no? Entonces, ¿por qué la autoridad electoral, el OPLE, cancela estas candidaturas si estas personas, bueno, déjenme decirles que algunas personas fueron inscritas por el partido político y fueron cambiadas su identidad de género sin su consentimiento, ¿no? Pero otras afirmaban que su identidad de género era la de ser mujer, ¿no? Entonces aquí el argumento era, ¿por qué la autoridad me está cancelando mi candidatura y los lineamientos emitidos por el OPLE en Oaxaca justo establecían que la autoadscripción simple, es decir, la identidad señalada por una persona, debe ser el único requisito para acreditar la identidad de género? Entonces vean que es un problema jurídico y complicado, complejo de resolver. ¿Qué decidió la Sala Superior? ¿No? Revocó la resolución del IEPCO, ¿no? Todos recordaremos este caso, al considerar que el procedimiento, bueno, sobre el primer tema de la litis que les comentaba, ¿no? Se revoca entonces la resolución del IEPCO porque se consideró que el procedimiento ordinario sancionador no era la vía correcta para conocer el caso. Un tema procesal, pero bueno, esto implicó en términos jurídicos que dejó sin validez la cancelación de las 17 candidaturas por parte del IEPCO, ¿no? Porque técnicamente como el OPLE se va a revisar a sí mismo y se va a revocar una resolución donde se habían aprobado, ¿no?, estas candidaturas. Entonces, es una cuestión procesal, ¿no?, que no viene mucho al cuento, pero lo relevante entonces es que la Sala Superior deja sin efectos entonces el registro
deja sin efectos la revocación hecha por el IEPCO de 17 de 19 candidaturas. Pero entonces, ¿por qué la sala superior termina cancelando en plenitud de jurisdicción estas 17 candidaturas? Bueno, ¿qué dijo la posición mayoritaria? Destinó que el único criterio válido para el registro de candidaturas de personas trans o mujeres, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el IEPCO, era el de la autoadscripción, ¿no? La consideración de la mayoría de los magistrados es que solicitar una clase de autoadscripción calificada podría ser una medida desproporcionada e invasora, porque vean ustedes, recordemos que el IEPCO empezó a buscar información, a solicitar información a autoridades del registro civil, a buscar en las redes sociales de estas personas si parecían o no personas de la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, estas medidas se consideraron, pueden ser consideradas completamente invasoras de la privacidad, un acto de molestia por parte del Estado para cualquier persona, ¿no? Entonces, esta es una de las reflexiones más importantes que hace las magistraturas en la mayoría. Solicitaron alguna clase de autoadscripción calificada, entonces puede ser una medida desproporcionada e invasora que establecería además criterios arbitrarios para demostrar ser mujer trans. Entonces, o sea, vean ustedes, ¿no? La complejidad de este tema. De entrada, ¿no? Como lo refieren algunas personas de la comunidad LGBTI, es súper complejo, súper duro, súper difícil salir del closet, ¿no? Salir del closet, como se dice coloquialmente, si me lo permiten, y poder mostrar al mundo cómo somos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar a partir de publicaciones o no en redes sociales si una persona cumple con un estándar de lo que significa pertenecer a la comunidad LGBTI a partir de cómo se dice, qué publica o qué clase de activismo realiza, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otra de las reflexiones que podemos traer a colación es, no obstante la obligación internacional de garantizar a las personas de la comunidad LGBTI el cambio de su identidad, de su fotografía, de su imagen en los documentos de identidad, no en todos los estados de la República eso se puede hacer. No está garantizado aún este derecho y no todas las personas lo han hecho además, ¿no? Por la razón que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pedirles una credencial de lector donde venga un cambio de identidad o acta de nacimiento sería también un requisito desproporcionado en el contexto de lo que vivimos en México, además de la histórica discriminación y del miedo que existe y que es real para las personas de la comunidad trans poder ser ellas mismas, ¿no? Entonces, estaría además el Estado siendo autoridad, estableciendo un criterio, un estándar de lo que de qué significa formar parte de una comunidad, sin haber escuchado, me parece, en mi opinión, a la misma comunidad trans, ¿no? Aunque ahorita explicamos que algunas asociaciones no les gustó para nada esta sentencia, porque desde su perspectiva, esta sentencia podía abrir la puerta al fraude, ¿no? Que es uno de los principales problemas que estamos enfrentando con el tema de las acciones afirmativas. Y solicitaban, proponían una autoadscripción calificada, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que vamos a encontrar. Pero bueno, pero más allá de esto, entonces, si la sala superior, la mayoría de las magistraturas, consideró que no se podía pedir una autoadscripción calificada para acreditar la identidad de género, porque sí se cancelaron 17 candidaturas. Vean este argumento, que es muy interesante, pero que también ha sido polémico.
estimó, se cancelaron las 17 candidaturas porque hubo un vicio en la manifestación de la identidad por parte de estas personas. ¿Por qué? Porque hubo un vicio que creó una duda razonada sobre la veracidad de esta identidad de género. Porque vean, en un inicio, estas 17 personas se habían identificado como hombres. Y no fue hasta que la autoridad electoral hizo el requerimiento de cumplimiento del principio de paridad que se hicieron pasar por personas trans. Entonces, híjole, ahorita me dan su opinión, parece ser un argumento, puede ser, bueno, ha sido considerado un argumento muy débil porque al final, ¿no? Si una persona se desiste después de su identidad, pues sigue, ¿no? Es como flojo, entonces, por cómo es autoadscripción simple, ¿no? Pero vean que este fue el argumento, que hubo un vicio, que no hubo una manifestación entonces clara de estas personas desde un inicio de su identidad de género, ¿no? lo que genera duda fundada. Pero bueno, está complejo, pero bueno, ¿qué dijo entonces? Bueno, déjenme decir otros dos argumentos. También se mencionaba que existía alguna prueba, bueno, esto ya lo mencionamos. Pero ¿qué dijeron entonces las magistraturas minoritarias, de la posición minoritaria? Afirmaban en sus votos particulares, ustedes pueden leer más a fondo sus razonamientos de por qué votaron en contra, pero solicitaron que debía solicitarse una autoadscripción calificada como en el caso de las candidaturas indígenas de los partidos políticos, ¿no? Recordemos que cuando estamos hablando de elecciones por sistemas normativos indígenas, la autoadscripción simple es la única que se toma en cuenta para acreditar la identidad indígena. Pero tenemos que para el caso de las acciones afirmativas dentro del sistema de partidos políticos en elecciones ordinarias, se necesita un certificado, ¿no? Se necesita entonces mostrar un documento que acredite la pertenencia a la comunidad indígena a la cual se va a buscar representar a través de estas acciones afirmativas. Entonces, por ello, los magistrados de la minoría y algunos activistas señalaron que era un criterio inconsistente porque sí se pedía, ¿no? Por un lado, autoadscripción calificada para personas indígenas, pero no para personas de la comunidad LGBTI. ¿Por qué? ¿No? Y por otro lado, lo que les mencionaba, que esta sentencia podía abrir la puerta a la simulación. Y bueno, no sé si aquí alguien quisiera hacer algún comentario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario al respecto. ¿Cómo ven este tema? ¿Qué opinan? Miguel, Pedro, pensativo, te escuchamos. Muchas gracias. En aquel momento era una cuestión muy complicada, bueno, y sigue siendo por esa cuestión de que no son muy abiertas las personas para identificarse. De hecho, hay una situación por parte del INE en materia de transparencia en donde había señalado que la información de orientación sexual de algunos diputados no se debía de hacer público, sino y posteriormente a través de una resolución por parte del INAI, si mi memoria no me falla, le dice, sí, tiene que señalarse porque por ello están representando a estas comunidades de LGTB. Entonces, en aquel entonces, con los mushes, la verdad es que se utilizó para hacer fraude a la norma, a la ley, en donde a las personas dicen, no, pues si no tengo, si el requisito es vestirme de mujer para esas personas, o sea, yo no lo señalo,
yo estoy en contra de ello definitivamente, pero para ellos, con tal de estar como candidatos, pues mejor me cambio, o digo que me cambie. Como es una autoadscripción, no había una certificación como tal por parte de la autoridad para decir, no, pues que si eres o no eres de esa comunidad. Ya hay otros elementos en donde, así como pasa con las personas con alguna discapacidad que tienen alguna certificación, pues podría ser así con el antecedente de la unidad bueno, de transparencia, en donde ya es público esta ¿cómo se llama? Orientación sexual, pues yo creo, falta obviamente que se impugne y que lo analice el propio tribunal, de que se haga como una especie de certificación, o sea, previamente ya determinar que son de esa comunidad para posteriormente poderlo registrar. O bien hacer la consulta a las comunidades que correspondan a ese territorio para que se determine que efectivamente son de ahí, porque hay algunos que dicen que son de la población indígena y la verdad es que ni los conocen o realmente no están representando a esa comunidad. Es muy complicado, vamos, hay como un choque ahí en donde si, vamos, quieren hacer que se vea, que se escuche o que se tenga la voz ante la Cámara de Diputados a estas personas, a estas poblaciones indígenas, y lamentablemente por tecnicismos que muchas veces utilizamos para hacerle la chicanada, pues simplemente no se cumple el objetivo. Creo yo que fue una muy buena resolución por parte, estuvo discutida en su momento, pero era como también para decir, ¿saben qué? Es que no se va a hacer así, se tiene que cumplir con la norma y se tiene que hacer cumplir para el objetivo principal, que es que haya representación de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Miguel, por compartirnos tu punto de vista. Mencionaste cosas muy importantes, ¿no? Como el hecho de que en un primer momento, ¿no? Estaba este debate de si las acciones afirmativas para personas con una situación de discapacidad debían, ¿no? Hacer pública el tipo de discapacidad, ¿no? Por la cual estaban entrando por esta acción afirmativa, ¿no? Y que en algunas sentencias de sala superior se dijo que esto era información privada, ¿no? Pero el INAI, como bien refieres, ¿no? Señaló que esto sí debe ser información pública. Entonces ahí tenemos un primer dilema, ¿no? Me parece que esto ejemplifica muchísimo esta tensión que hay entonces entre los derechos de carácter individual, como es el derecho a la privacidad, el derecho también, la obligación que tienen todas las autoridades de proteger a las personas en contra de actos de discriminación, ¿verdad? Y por qué dar esa información así, sin más, puede ser algo delicado, pero también estamos entrando en tensión con los derechos colectivos, el derecho que tiene también la ciudadanía a saber cuál es, por qué acción afirmativa entran esas personas, ¿no? Y aquí el argumento pues sería un poco desde la filosofía republicanista, ¿no? Se podría aquí contraargumentar la visión liberal de los derechos individuales, ¿no? En la perspectiva de que si las personas están decidiendo entrar al campo político por una acción afirmativa, pues están ahí, ¿no? Cambiando tal vez, dejando de ser simplemente ciudadanos y convirtiéndose en servidores públicos. Sabemos que la exigencia puede ser mayor para los servidores públicos, acorde con diferentes jurisprudencias, ¿no? Pero bueno, ahí hay un debate, porque además está este otro tema. Si las personas entran por una acción afirmativa para proteger, para representar a grupos históricamente vulnerados, tienen la obligación o no de llevar la agenda de estos grupos en histórica discriminación, ¿no? Las personas indígenas que entran por acción afirmativa
están obligados a seguir esta agenda. Evidentemente no existe una obligación legal, pero podría ser una obligación moral, ¿no? Porque por eso se hizo esta acción afirmativa, pero no sería también imponerles una carga de más, no lo sé, ¿no? Entonces, si esas personas van a representar a esos colectivos, ¿cómo las personas de esos colectivos van a saber quiénes son esos representantes que forman parte de esta comunidad? Pero bueno, tampoco es necesario revelar el tipo de discapacidad que tiene una persona si el INE está revisando esto y nos puede decir que sí se acreditó de la manera correcta, ¿no? Entonces también aquí hay un tema de desconfianza hacia la autoridad electoral. En fin, es un tema complejo, pero qué bueno que menciona esto, Fidel, porque es justo parte de las discusiones que debemos de tener y que tenemos que tener abiertamente y discutir públicamente, porque es la primera vez que implementamos acciones afirmativas de este tipo a nivel federal. Vamos a estar viendo, necesitamos evaluar también el trabajo de las legisladoras, de los legisladores que entraron por la acción afirmativa de la comunidad LGBTI y estudiar de qué manera impacta la calidad de la representación. Porque evidentemente el tema de las acciones afirmativas, la democracia en términos numéricos, no se puede quedar en términos cuantitativos, la igualdad cuantitativa. Necesitamos buscar también la igualdad sustantiva, y no se trata a veces de números, sino también de la calidad de la representación, ¿no? Me han comentado que en algunos partidos, los más conservadores, las acciones afirmativas de esta comunidad son un poco eh, ficticias, ¿no? No son del todo genuinas. Entonces también tenemos que hablar de ese tema, que los partidos conservadores no quieren poner realmente a las personas activistas, igual porque no tienen esos cuadros, ¿no? Eh, en fin, es un tema del que estamos aprendiendo todas, todos, todes en estos momentos, pero que genera estos debates. Ahora, también esto me gustó mucho, hace algunas semanas estuvimos en Oaxaca y se armó muy buena la discusión sobre la manera en que tendremos que en un futuro las autoridades electorales acreditar o no la identidad de género, la pertenencia a una comunidad indígena, eh, la pertenencia a la, bueno, tener una discapacidad, ¿no? Porque imagínense, ya las personas con discapacidad sufren muchos obstáculos para integrarse en la sociedad democrática y todavía les estamos poniendo una carga adicional de tener un certificado, ¿no? Eso se puede argumentar. Entonces, hay personas, ¿no? Yo creo que este es un problema, el tema de la falsificación de las identidades para acciones afirmativas, no es un problema exclusivo de esta problemática. Yo creo que es un tema que podemos observar en todo el derecho electoral. No solamente los partidos políticos violan la ley en temas de acción afirmativa, le buscan dar la vuelta o simular. Lo hacen en todos los temas, en cuanto a la difusión de campañas, tratan de todo el momento de ocultar los gastos auténticos en materia de fiscalización. Es decir, ¿no? En cuanto a la difusión de propaganda calumniosa, siempre están en el límite, ¿no? En el límite de lo protegido constitucionalmente por la libertad de expresión o no. Entonces, aquí hay de dos. Generalmente nos vamos, históricamente hemos creído que sobreregulando, que poniéndole más atribuciones de vigilancia a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales también, llevando todas estas malas prácticas al catálogo de infracciones administrativas o llevando estas malas prácticas al catálogo de delitos electorales, vamos a terminar con nuestros problemas. Pero ¿qué podemos aprender a más de 30 años de que creamos este modelo de autoridades electorales?
porque no necesariamente este punitivismo electoral ha funcionado para que los partidos políticos se porten bien y cumplan las mismas reglas que ellos aprueban en los congresos respectivos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí tendríamos que reflexionar qué tan conveniente es seguir sobreregulando para garantizar las acciones afirmativas o cómo podemos generar también inversión en cultura cívica. Uno, para que sea la ciudadanía quien castigue o premie, ¿no? Castigue a los chapulines, que castigue a los que están siendo usurpadores de la identidad de género, ¿no? Porque a mí me parece que si le ponemos facultades a los autoridades electorales de vigilar, de acreditar la identidad de todas las personas que se inscriban a una acción afirmativa, no hay capacidad, no vamos a seguir con estas burocracias electorales que son obviamente integradas por personas muy profesionales y que hacen el trabajo estupendamente, pero que siempre va a haber un partido político que se vuela la barba. Entonces, o creamos más regulación y vigilancia, o partimos del principio de la buena fe, que es lo que se ha venido haciendo por parte de las autoridades electorales, y que justo sea, salvo prueba en contrario, a través de denuncias, cuando la ciudadanía, los activistas, los partidos políticos se den cuenta de la simulación, que presenten la denuncia, ¿no? Y que como quien afirma está obligado a probar, que se pruebe que una persona no está cumpliendo con esta identidad. Entonces, a mí me parece que eso fortalecería más la, eh, fortalecería esta vigilancia ciudadana, este involucramiento, esta responsabilidad, por responsabilidad de todas y todos, de estar al tanto de los asuntos públicos, ¿no? Porque sí podemos pensar en alternativas, claro que sí, lo tenemos que hacer, porque no podemos dejar todo en manos de la cultura cívica, porque ya vemos que los partidos políticos no son los más éticos y que muchas veces hay apatía y que la ciudadanía no está al tanto siempre de los asuntos públicos, pero apostarle por una regla sobre reguladora puede ser, como ocurrió como en el caso de la autoscripción calificada, lo que argumentaban los magistrados de la mayoría, podemos poner medidas excesivas, invasoras, desproporcionadas, para esos grupos que ya históricamente han tenido muchas cargas, ¿no? No sé, la verdad es que es un tema complejo, aquí no hay verdades absolutas, creo que lo tenemos que seguir discutiendo. Están ya iniciativas interesantes presentadas, ¿verdad?, por el presidente de la República. Hoy se anunció la iniciativa presentada por el coordinador parlamentario de Acción Nacional. Yo no he revisado la del PAN todavía, pero no vi algún tema relacionado con acciones afirmativas. La iniciativa del presidente de la República tampoco tocó el tema. Entonces, a mí me parece que estas iniciativas se están quedando cortas de los temas más importantes para tutelar adecuadamente los derechos políticos electorales de las personas. Pero bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión. No es un tema sencillo y bueno, podemos debatirlo, pero vean que necesitamos justo, ¿no? Ponernos de acuerdo e implementar las soluciones que nos parezcan las más convincentes a todas y a todos, ¿no? Que generen mayor consenso para pues evitar esa falsificación, esa usurpación de acciones afirmativas, que es el principal problema que enfrentamos, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien más quisiera hacer un comentario, entonces vamos a seguir con el siguiente caso. Denme un momento porque voy a conectar mi computadora. Por favor, denme un momento.
Bueno, muchísimas gracias por su paciencia. Ya pude conectar mi computadora. Vamos a continuar entonces. Al siguiente caso. Bueno, entonces vean, esta fue la primera discusión que se tuvo en sala superior, pero quiero pues contarles que una de las secretarias de estudio cuenta que estuvieron proyectando este asunto y de varias ponencias, estuvieron muy interesadas en que hubiera una sensibilización antes de resolver este caso. Se llevaron a cabo un seminario dentro de sala superior justo para sensibilizar a secretarios de estudio y cuenta, personal académico también de la Escuela Judicial Electoral, para justo poder abordar este caso de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que hacer todas, todos, estudiar muchísimo de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad de género, ¿no? Porque también algo que se discute generalmente en los foros académicos cuando se toca este tema es que también se cuestionó el binarismo de género, ¿no? Porque esta acción afirmativa en el IEPCO, implementada por el Instituto Electoral de Oaxaca, pues estaba centrada, ¿no? En hombres y mujeres. Y las personas trans se dejaba la opción en estos lineamientos y estas acciones afirmativas del proceso electoral de 2018 a que ellas eligieran si se inscribían como hombres o como mujeres. Pero vemos que hay personas que no se autoadscriben ni como mujeres ni como hombres. ¿Qué pasa entonces con las personas queer, con las personas no binarias? Las personas mushes no necesariamente se autoadscriben o como mujeres o como hombres, ¿no? Entonces, ahí hay otro dilema. Tenemos que hacer, surgió aquí también la reflexión ya, ¿no? Desde este caso, de si era necesaria hacer una acción afirmativa para las personas de la comunidad LGBTI, ¿no? No que dentro de la acción afirmativa para mujeres o dentro del tema de la paridad, eh, las personas tuvieran que elegir entre esas dos categorías tan cerradas. Perdónenme por el ruido, de verdad, es que aquí todo. Pero bueno, vamos a ver el siguiente caso. También saben, un argumento muy recurrente cuando hemos tenido la oportunidad de ir a clases presenciales en, en las entidades federativas con proceso electoral en este año, en 2022. En Quintana Roo me lo dijeron también en Aguascalientes. No sería todo más sencillo si no existieran acciones afirmativas de nada, ni principio de paridad, y que cualquier persona se pudiera inscribir. Claro que sí, eso sería el ideal. Y en teoría, hacia allá tendríamos que ir, ¿no? Recordemos entonces que las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal para que busquen reinvertir, ¿no? Resarcir esta discriminación histórica, ¿no? Son medidas compensatorias, nivelatorias, que buscan reparar de alguna manera la histórica discriminación que han sufrido los grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente vulnerados, ¿no? Porque también es bien interesante la discusión sobre el término que debe de usarse para estos grupos, para estos colectivos, para estas personas, ¿no? ¿Por qué les llamamos personas en situación de vulnerabilidad? Si no son personas vulnerables, son personas como cualquier otras grupos sociales, ¿no? Entonces, algunas personas dicen que aunque no suene políticamente correcto, lo apropiado, lo real, lo más honesto sería decir grupos históricamente vulnerados. Pero también hay un debate, ¿no? Y creo que también tendríamos que hacer esta reflexión. Pero lo que me han dicho a mí entonces
las sesiones de capacitación, es uno de los argumentos más recurrentes. ¿Por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué estamos haciendo esto tan complejo, no? Porque primero era la paridad, obligarnos a meter 50% mujeres, 50% hombres. Y eso nos ha traído muchísimas complicaciones para las autoridades electorales, ¿no? ¿Qué complicaciones nos ha traído? Pues seguir este juego de seguir jugando al gato y al ratón, policías y ladrones, ¿no? De entrada, porque los partidos políticos siguen buscando esto que se llaman válvulas de escape. Entonces, recordemos, ¿no? La sentencia anti-Juanita, la paridad vertical, horizontal, porque los partidos políticos mandaban a las mujeres a los distritos menos competitivos. Entonces, esto generó la complejidad de determinar distritos a través de 3 niveles de competitividad, 2 niveles de competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace el trabajo de las autoridades electorales bien complejo. Y tenemos que analizar también si estas acciones afirmativas no siguieron esa misma tendencia de cuando se estaba implementando por primera vez la cuota de género y la obligación constitucional del principio de paridad, ¿no? Entonces, yo sé que esto nos genera muchísimas complicaciones y que el ideal, evidentemente, sería tener una sociedad igualitaria, ¿verdad? Donde no importara quién es quién y que cualquier persona pudiera entrar al demo, a la representación política. Pero necesitamos ser realistas y observar lo que está sucediendo. No podemos pretender que la igualdad formal va a ser igual, ¿no? La igualdad formal basta, ¿no? Hace poco tuvimos una conferencia muy interesante de un ponente, de un constitucionalista alemán que estuvo en las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral y nos hablaba del principio de igualdad en la Constitución alemana. Y para ellos basta con que esté el principio de igualdad de oportunidades, la igualdad formal. No consideran lo que tenemos en la jurisprudencia mexicana de la igualdad material, la igualdad de resultados, ¿no? Y le preguntábamos, obviamente hay otra cultura muy diferente en Alemania que en México, y le preguntábamos a este ponente por qué costaba tanto trabajo, pues cómo veían esto de la igualdad material. Y lo que decían ellos, utilizaban eso, bueno, lo que nos decía este ponente, además de que la cultura es diferente, más allá de eso, al final lo que decían es que las mujeres no tenían interés en participar en los partidos políticos, que, eh, que bastaba con garantizar esta igualdad para todos desde el inicio, ¿no? Los argumentos que antes se daban aquí en México para quienes se oponían a las acciones afirmativas. Pero preguntando cuántas mujeres integraban el Congreso, el Parlamento en Alemania, pues no hay paridad. Va muy lenta la paridad en Alemania. Y vean las estadísticas de la ONU. Si seguimos como vamos, lograr la paridad en todo el mundo, la paridad de salarios, la paridad política, la igualdad sustantiva, nos vamos a tardar, no recuerdo cuál fue la proyección específica, pero son más de 70 años lo que vamos a tardar. Y esperamos a que naturalmente se den las cosas, ¿no? Entonces simplemente piensen, ¿quiénes conformaban el demos en la polis griega? Simplemente los hijos de griegos del mundo antiguo heleno. Las mujeres no podían formar parte del demos, ni los esclavos, ni los extranjeros. Aristóteles, nuestro Aristóteles, nunca fue considerado un ciudadano ateniense porque era extranjero. Aristóteles era meteco. La ciudadanía ateniense era muy elitista, muy cerrada, muy exclusiva. Y veamos cómo la democracia ateniense sigue siendo el paradigma más importante de la democracia occidental.
Entonces hay que cuestionarnos eso. Pues, ¿cuántos años han pasado desde que Clístenes hizo una reforma revolucionaria en Atenas en el 512 antes de Cristo? Su reforma consistió en darle ciudadanía, en reconocerle ciudadanía a los pobres atenienses, porque solo los ricos podían participar en las asambleas. Entonces eso fue lo más revolucionario. Pero de ahí, ¿cuánto tiempo pasó para que también en el Imperio Romano Calcala reconociera la ciudadanía a todas las personas que formaban parte del imperio, no solamente los nacidos de sangre romana, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿cuántos siglos han pasado desde el 500 antes de Cristo, el 400 después de Cristo, hasta que en 1878 se reconoce por primera vez en Nueva Zelanda el sufragio universal para hombres y para mujeres? Y Nueva Zelanda es un caso atípico porque en Inglaterra se reconoce el sufragio femenino hasta 1928 para las mujeres de mayores de 21 años, porque lo que se reconoce en 1918 tras el movimiento sufragista es el derecho de las mujeres mayores de 30 años. Los hombres podían votar más jóvenes y las mujeres tenían que cumplir más edad para poder votar. Entonces vean cuántos años han pasado. En México desde 1953 se reconoce el sufragio femenino. ¿Cuántas mujeres integraron la Cámara de Diputaciones, el Senado? Simplemente no tenemos presidenta de la República. Entonces, no basta la igualdad formal, ¿no? También me decían, ¿no? En conferencias generalmente nos dicen, en eventos académicos, ¿no? Es que esto no va en contra del principio de la igualdad, ¿no? Y a ver, yo también les hago este argumento. Desde el siglo XVII, ontológicamente, Thomas Hobbes, sin quererlo, porque él defendía el absolutismo monárquico, habló de la igualdad natural del ser humano. Pero insisto, ¿cuántos siglos pasaron para acá? En 1878 hasta el siglo XIX se reconozca el sufragio universal, el derecho de los obreros, de los campesinos, de cualquier persona a participar. Entonces, ¿qué nos dice Robert Dahl en La democracia y sus críticos? Que si las personas que somos sujetas por las leyes de un Estado no podemos participar, tener voz y voto en las decisiones del demos, no somos ciudadanas y ciudadanos, sino que somos súbditos. Entonces, el principio categórico de la igualdad, con una modificación a la inclusión, de acuerdo con Robert Dahl, implica entonces que todas las personas con presunción de autonomía, mayores de edad y que no son extranjeras, forman parte del demos. ¿Cómo garantizamos eso? A través de acciones afirmativas, porque vean que históricamente los partidos políticos, quienes han estado históricamente en el poder, las cúpulas partidistas, no van a ceder el poder automáticamente, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Este tipo de medidas compensatorias, de carácter temporal, las mismas siempre tienen que ser proporcionadas, estar debidamente reguladas, pero la idea es que en un futuro, cuando las sociedades seamos más igualitarias, más inclusivas, no necesitemos de sus medidas, ¿no? Es un poco la idea. En fin, ¿qué otro caso tenemos? Miren ustedes, Aguascalientes fue la entidad federativa que inició un fuerte activismo a través del litigio estratégico. El secretario, como les mencionaba el lunes, el secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral de Aguascalientes, es una persona perteneciente a la comunidad LGBTI, y él, a partir de varias impugnaciones,
ha logrado, a través de este diálogo con las autoridades jurisdiccionales, desde el Tribunal Electoral local hasta las salas regionales, la sala superior, ha logrado poner sobre la mesa diferentes temáticas y ha promovido ya el establecimiento de criterios importantes en este tema, ¿no? Vamos a hablar de este sub-JDC 10.263 de 2020. Bueno, en este caso, pues déjame ver si es el caso que les quería comentar. Bueno, no, este no es el caso que les quería comentar. El que les quería comentar, aquí no está, siempre se me olvida poner el expediente, pero fue el primer caso en que se incorporaron cuota arcoíris, ¿no? Lo que se estaba impugnando era la omisión por parte del OPLE en Aguascalientes de incluir casillas no binarias para las personas que querían participar para ser consejeros distritales, consejos distritales. Entonces, aquí en un primer momento, el OPLE no implementa esta acción afirmativa, pero es a partir del Tribunal Electoral que se ordena la implementación de esta primera cuota arcoíris, de esta casilla no binaria, para poder seleccionar a personas de la comunidad trans en los consejos distritales. Entonces, este fue como uno de los casos más importantes. Ah, no, sí, aquí tengo el caso, miren, para ser más exacta. Primera cuota arcoíris es el SUBREC 277 de 2020. El Consejo General se ordenó que el Consejo General debía distribuir 90% de los cargos de los consejos distritales y el 90% de los consejos municipales bajo el mandato paritario. Y el 10% restante de cada uno de ellos atendiendo a la medida afirmativa para la comunidad LGBTI. Y que se debía garantizar entonces la paridad de género respecto del 90% restante de los cargos a elegir. Pero no solamente aplicó en este primer caso para personas de la comunidad LGBTI, también se ordenó incluir acciones afirmativas para personas en situación de vulnerabilidad, entendiéndose por ellas a las pertenecientes a esta comunidad, a personas con alguna discapacidad, a personas mayores de 60 años y personas indígenas. Entonces, vean, aquí les pongo el link de esta sentencia para que profundicen en caso de que así lo deseen y revisen los diferentes argumentos, porque yo siempre he sostenido que no hay mejor manera de aprender derecho electoral que leyendo las sentencias. Ustedes lo saben mejor que yo, entonces, pues siempre es bien importante revisar las sentencias, porque también hacen un trabajo excepcional las secretarias, estoy cuenta secretarios, poniendo marco jurídico y marco teórico conceptual que se usa para llegar a una determinada decisión, ¿no? Entonces, recomiendo muchísimo leer estas sentencias porque nos puede ayudar mucho a comprender el por qué se está tratando así estos temas, más allá de los casos polémicos o de los problemas jurídicos más polémicos. Y bueno, también podemos mencionar el caso del sub-JDC 11.9 de 2021, donde la pregunta a resolver era si era oportuno integrar acciones afirmativas a personas no binarias en una convocatoria para elegir consejerías locales electorales, si el proceso electoral ya estaba en curso. Vamos a ver que esta es una de las principales problemáticas que se han enfrentado en la comunidad LGBTI, que han buscado implementar estas acciones, porque lo hacen, se promueve esto ya arrancado el proceso electoral. Entonces, si bien se ha ido flexibilizando este principio de definitividad, ¿verdad? Que es bien importante en la materia electoral, si bien se ha ido flexibilizando, no en todos los casos se ha logrado confirmar el establecimiento de estas acciones afirmativas cuando ya está
el proceso electoral en una etapa muy específica, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? Una persona no binaria pidió al INE implementar acciones afirmativas para incluir cuotas arcoíris en la convocatoria para elegir consejerías de un OPLE, ¿no? Esta convocatoria que acaba de ser, que estaban los exámenes. Y la persona no binaria solicitaba modificar la convocatoria y reservar un espacio para garantizar el acceso de las personas no binarias a integrar un órgano de autoridad electoral. Entonces, el INE consideró que no podían modificarse estas reglas del proceso porque la convocatoria estaba firme ya, ¿no? No se había impugnado la convocatoria. Este es un problema importante que hemos visto en otros casos, también como en el caso de la candidata a la gubernatura en el estado de Oaxaca, que impugnaba y pedía ser postulada como candidata siguiendo un mandato de paridad. Pero ¿qué pasó, no? Entre otros argumentos, pues no se había impugnado la convocatoria y se había quedado firme, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en este caso. Entonces, por ello es que la Sala Superior confirma el acuerdo del OPLE que señala que no es un momento oportuno para incluir estas acciones afirmativas, ¿no? Perdón, este fue el acuerdo del Consejo General del INE para elegir a las consejerías del OPLE. Pero entonces, ¿qué se decidió? Bueno, entre los argumentos están que la convocatoria no puede modificarse al haber quedado firme, ¿no? Ya que no fue impugnada en un momento oportuno. No se vulnera el derecho político de la parte actora porque actualmente participa en el proceso de selección y designación de consejerías del OPLE, ¿no? Entonces, si bien no se había hecho esta consideración de las casillas no binarias, de una cuota arcoíris, esta persona no había sufrido una situación de discriminación y estaba participando, ¿no? Entonces no se estaba vulnerando el derecho político. ¿Qué más? Pero se ordenó, esto es lo importante de esta sentencia, se ordenó que para el siguiente proceso de consejerías electorales, el INE sí debe incluir casillas no binarias en sus formatos de registro para permitir uno, elegir otro género distinto a los dos tradicionalmente reconocidos para los concursantes, negar, y dos, negar identificarse con algún género específico, también puede ser, y que las personas no manifiesten a qué categoría pertenecen, ¿no? Y se ordenó al INE valorar la oportunidad de emitir lineamientos o protocolos de actuación para incluir en las consejerías de los OPLES personas no binarias o ponderar su designación. Entonces, esta sentencia es bien importante porque pues ordena, ¿no?, la inclusión de la cuota arcoíris para la selección de las consejerías de los OPLES en todo el país. Entonces, es bien importante tener esto en el radar. Y bueno, creo que con esto estaríamos abordando los principales casos. Creo que también vale la pena hablar del caso de Cuadri, del diputado Cuadri, que estuvo haciendo diferentes manifestaciones en contra de una diputada trans en Twitter, ¿verdad? Y es una persona trans, una mujer trans que se describe como mujer, y Cuadri llamó a esa persona señor, ¿no? En plena sesión. Entonces, aquí el dilema está en resolver si esto forma parte de la libertad de expresión, si esto forma parte de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Recordemos que las legisladoras y los legisladores, no pueden ser molestados por sus opiniones en el contexto de su trabajo legislativo. Pero a ver, aquí es bien importante tener en cuenta, ¿no? Una cosa es la inmunidad parlamentaria y como lo mencionaban algunos magistrados, ahora que tuvimos un foro sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en Cancún, Quintana Roo, argumentaban
un magistrado, bueno, un secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey, comentó algo muy cierto. Inmunidad no puede ser impunidad, ¿no? Entonces, recordemos que la libertad de expresión es un derecho absoluto, ¿verdad? Hay expresiones que no están, no son amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, y esto está establecido con toda claridad en los diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. El discurso de odio está prohibido, la discriminación, la pornografía infantil, solamente la tortura, el derecho a no ser torturado y el derecho a no ser esclavizado son los únicos derechos humanos que se consideran absolutos, al menos desde el derecho internacional de los derechos humanos y al menos desde lo que se ha reconocido académicamente también, ¿no? Entonces, no podemos, ¿no? Permitir que se trate de justificar un discurso de odio a partir de la libertad de expresión. Entonces, bueno, la sala regional, bueno, puede ser debatido, ¿eh? Es debatido porque está difícil este tema. Es complejo, ¿no? Buscar censurar algunas expresiones que se encuentran en el límite, ¿no? Cuando nos encontramos ante discursos aparentemente violentos, pero que no deben de confundirse en todos los casos con un debate álgido, ¿no? Que implica necesariamente la democracia. Entonces, yo creo que aquí lo que debemos de tomar en cuenta es, lo que debemos de tener en cuenta es que ante la duda debe de prevalecer la libertad de expresión, ¿no? Porque es mucho más peligroso para una democracia censurar, ¿no? La censura es propia de los estados totalitarios, de los estados autoritarios, pero cuando existe con toda claridad un discurso de odio, un discurso que sigue estigmatizando a las comunidades históricamente vulneradas, se necesitan tomar medidas, ¿no? Para prevenir, atender, tutelar todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces, vimos los datos preocupantes de discriminación, ¿no? Entonces, bueno, la sala regional especializada acredita estas expresiones del diputado Cuadri como expresiones no amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión, y entonces se le ordena, se le sanciona con una amonestación pública y con eh, le ordena disculparse públicamente, y además se le registra, ¿no? Se le inscribe, se ordena registrarlo en este registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres. Entonces, bueno, aquí hay que aclarar, porque en redes sociales, no sé si ustedes vieron el debate, pero la gente estaba diciendo que Cuadri ya nunca más iba a poder ocupar un cargo de elección popular porque estaba siendo inscrito en este listado nacional de personas sancionadas por BPG. No, hay que, ojo, ¿no? De entrada, no todas las personas que están en este registro pierden en automático lo que se llama el requisito constitucional de cumplir con un modo honesto de vivir para tener reconocida la ciudadanía mexicana. Entonces, no es que, es una idea, no es entonces que Cuadri no pueda concursar para un cargo electivo popular porque haya perdido el modo honesto de vivir. La sala regional especializada no lo considera así, no se pronuncia sobre este requisito constitucional. Entonces, aquí hay que tener bien claro, ¿no? Porque se ha generado confusión. Para perder el modo honesto de vivir, que es una de las maneras en que una persona podría perder temporalmente su derecho político a ser votado, es por una sentencia
jurisdiccional, claramente que lo menciona así, ¿verdad? Y esto evidentemente también no puede ser una medida permanente. Entonces, por entrar al registro, por un acto administrativo, no puede ser esto, ¿no? Porque incluso iría en contra de los criterios internacionales, los estándares internacionales, eh, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Petro Urrero versus Colombia, me parece que es, y otro de Leopoldo Mendoza versus Venezuela, donde se ha dicho con toda claridad que las personas no pueden perder sus derechos políticos por actos administrativos, por una autoridad administrativa. Y vean, porque lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se pierden, se puede solamente a partir de una sentencia penal, ¿no? Entonces, aquí hay un debate, ¿no? Estamos hablando del derecho electoral. Y vean que la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que dice con toda claridad es que las personas no pueden registrarse a un cargo de elección popular cuando están condenadas por el delito. O sea, por el delito que un juez condene a una persona por el delito en materia penal electoral, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un debate también importante, pero ojo, entonces, porque Cuadri no perdió el derecho a registrarse a otros cargos o a reelegirse en su caso, que lo quiere hacer, porque recordamos que ya está vigente la reelección legislativa. Pero bueno, ¿cómo ven este caso de Cuadri? El asunto está ahora en sala superior, se iba a resolver hoy, pero se bajó. Entonces vamos a estar pendientes estos días para ver qué resuelve sala superior, porque es posible, ¿no? Que en este caso estemos en esa línea delgada entre lo que es la libertad de expresión y violencia en razón de género. Entonces, bueno, en estos días vamos a seguir discutiendo este caso seguramente. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, tuviera alguna duda o algún comentario que hacer. ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar ya. Para terminar vamos a ver solamente datos de las acciones afirmativas que se han implementado a partir de la elección de 2021. Vean ustedes, el caso, estas acciones afirmativas para la comunidad LGBTI se implementaron a partir del SubReg 21 de 2021. ¿Qué pasó aquí? Desde el 2018, el INE había establecido acciones afirmativas federales para personas indígenas y estaba perfeccionando esta acción afirmativa en 2021. Esto se impugna y, bueno, se estaba discutiendo por qué estaban siendo más distritos y por qué dentro de la misma acción afirmativa indígena se estaba estableciendo otra acción afirmativa para que en 11 distritos fueran mujeres indígenas y en 11 distritos hombres indígenas, ¿no? Y esto lo hizo el INE porque de la experiencia de 2018 se vio que hubo una disparidad de género dentro de la acción afirmativa indígena. Entonces es bien interesante, ¿no? Porque el INE está aprendiendo también a partir de estas acciones afirmativas. Entonces impugna esto de por qué el INE aumenta el número de distritos, porque en la elección de 2018 el INE había establecido primero 12 distritos indígenas y por sentencia la Sala Superior estableció que fueran 13 distritos. Entonces, ¿por qué el INE aumenta el número de distritos? ¿No? Entonces, esa era de las cuestiones que se controvertían y también que no se estaba incluyendo una acción afirmativa para personas con discapacidad. Entonces, la Sala Superior en este caso confirma la acción afirmativa indígena implementada por, y la de mujer también, porque recordemos que se implementó una acción afirmativa específicamente para que en 3 de las 5 circunscripciones las mujeres encabezaran las listas. Se confirman esas acciones afirmativas, pero se le da la razón al actor, a la persona actora, que pedía acciones afirmativas para personas con discapacidad. Y se ordena al INE entonces incluir todas las acciones afirmativas estudiando a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Entonces, en este REC 21-2021 se ordena hacer esto y el INE implementa así acciones afirmativas para personas afromexicanas con discapacidad y de la diversidad sexual. Pero este acuerdo se vuelve a impugnar porque no se estaba implementando una acción afirmativa para personas migrantes y mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, en otra sentencia se vuelve a ordenar que se incluya a esas personas. Y bueno, vámonos a los números. ¿Cuántas personas se registraron por partido político y coalición de la comunidad LGBTI? Fueron en total 3 por partido político. ¿Cuántas personas ganaron? 4. Entonces, ¿no? Tenemos la primera vez, ¿no? Que por una acción afirmativa, ya les había comentado que en 1997 es electa la primera senadora lesbiana en el país, pero esta es la primera vez que por una acción afirmativa tenemos 4 legisladoras trans en la Cámara de Diputaciones. Entonces, es algo histórico, algo muy importante, pero que insisto, no es esto ya una victoria, necesitamos evaluar los problemas que surgen de esto, los problemas teóricos, filosóficos y políticos, y también evaluar la calidad de la representación, ¿no? Ahora, ¿qué entidades federativas ya cuentan con acción afirmativa de personas de la comunidad LGBTI? Vean, aquí está esta infografía que nos muestra, aquí tenemos acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, y vean que la mayoría ya existen estas acciones afirmativas. Falta Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, aquí aparece que no, pero ya tienen acciones afirmativas. Justo, bueno, ya se implementaron y el caso llegó también a sala superior. Faltan Tabasco y Tamaulipas, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante saber por qué no se han implementado. En algunos casos, como dijimos, no se han promovido a tiempo o a destiempo. Entonces, bueno, tenemos que entender que es una cuestión progresiva, ¿no? Y de la que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, bueno, para ir concluyendo, vemos que las acciones afirmativas todavía representan complejidades, ¿no? Para las autoridades electorales. En muchos de los casos no hay datos, no hay datos tan desagregados sobre la pertenencia de las personas de cada entidad federativa a estos colectivos. Necesitamos, las autoridades electorales, escuchar a las personas de la comunidad LGBTI para saber de qué manera se pueden tutelar apropiadamente, adecuadamente y de mejor manera sus derechos humanos, sus derechos políticos, y seguir reflexionando, sensibilizándonos, reconstruyéndonos todas y todos para lograr simplemente una sociedad más igualitaria, aceptando la diversidad y las diferencias. Entonces, yo con esto terminaría la exposición de estos 2 módulos. Agradezco enormemente su atención, su tolerancia, su apertura, y dejaríamos estos minutos para alguna pregunta, comentario o aportación. No sé si alguien quisiera mencionar algo. Bueno, de no haber comentarios, me despido. Fue un placer estar con ustedes en el módulo de discapacidad y en este módulo de personas de la comunidad LGBTI. Deseo que concluyan este diplomado con muchísimo éxito y saben que estoy a su disposición. Déjenme les comparto la liga de la presentación. Un momento. Saben que estoy a su disposición. Ya les compartí la sesión pasada mi correo institucional, si no mal recuerdo. Pero si quedó alguna duda, comentario,
sugerencia, retroalimentación, y saben que estoy a su disposición. Les comparto entonces, aquí está la liga de la presentación en caso de que quieran consultarla. Y aquí está mi correo electrónico institucional. Es marta.tellom@te.gov.mx. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a